empleados también, entonces todo el mundo sin dinero. Hola queridos emprendedores, estoy muy contento de estar nuevamente aquí con ustedes en Crudo pero Real. Y hoy me está acompañando dos personitas muy importantes. Número uno, un viejo conocido, Daniel, founder de Toro McCoy, un emprendedor serial. Y por el otro lado, Yadira Dunn, economista con más de 40 años de experiencia en empresas básicas, empresas de la banca, franquicias y restaurantes. Y hoy vamos a estar hablando de un tema muy pero muy interesante para este cierre de año. Vamos a estar hablando hoy del aumento del salario mínimo. ¿Sirve? ¿No sirve? ¿Cuáles son los efectos para los empresarios? ¿Cuáles son los efectos para los empleados? Y entenderemos por qué este tema es tan importante para nosotros como ciudadanos. Entonces, bienvenidos. Contento de estar nuevamente aquí con ustedes. Y voy a empezar con una preguntita. Una preguntita que quiero ver quién la pesca primero. Entonces, el aumento del salario mínimo, ¿sirve o no sirve para nada? ¿Qué se está aumentando? ¿El salario nominal o el salario real? Partamos de definir qué significa salario real y salario nominal. El salario nominal está relacionado con lo que materialmente recibes, la denominación del dinero que estás recibiendo. Y el salario real tiene que ver con el poder de compra que te da ese dinero recibido. Sí. ¿De cuánto estamos hablando? Pero simple, o sea, ¿sirve o no sirve? O sea, aumentar los aumentos de salarios mínimos, ¿sirven o no sirven? Daniel, ¿qué opinas tú? Lo que yo le entiendo a la señora Yadira es que una cosa es lo que me aumenten en números o en papel, sí, como pasó en el caso de Venezuela, que te llenaste de mucho papel, que al final ya no valía nada, porque versus el poder adquisitivo de qué me va a servir el aumento del salario mínimo. Porque en este momento pues estamos viendo, y no sé si estemos de acuerdo, estamos viendo que si aumentamos más el salario mínimo, bueno, sentiría yo que le va a alcanzar más a la ciudadanía de a pie poder comprar. ¿Pero eso ocurre o no ocurre? Eso ocurre, eso es una alegría momentánea. Eso es de muy corto alcance. ¿Por qué? Sí. Porque en el momento que tú recibes el aumento, tú vas a salir a gastar, porque tienes la ilusión de que estás recibiendo más dinero, que tus ingresos aumentaron, y tú sales a gastar. Cuando tú sales a gastar, entonces probablemente se produce la demanda, se produce un consumo de unos bienes que no todos van a estar disponibles. Entonces es un dinero que aumenta, una masa de dinero que aumenta para la misma cantidad de bienes que te están ofreciendo. Eso por un lado, entonces eso te causa inflación. Además, que si ya vienes con una inflación acumulada, y además que las empresas cuando hacen el incremento del salario mínimo, claro está, su estructura de costos y gastos se ve afectada, tanto el costo para la mano de obra directa como el gasto para la mano de obra indirecta se ve afectada. Entonces las empresas van a tender a subir precios. Ok, o sea, para entender, a ver si yo pude coger toda la información, es cuando hacemos un aumento del salario mínimo, lo que va a ocurrir es que la gente, al recibir o percibir más dinero, va a salir a las calles a comprar más. Eso me va a generar una mayor demanda que va a superar la oferta. Cuando supera la oferta, quiere decir que los precios van a subir. ¿Correcto por ese lado? Así es. Entonces, el aumento del salario mínimo, ¿qué es? ¿Es real o es nominal? El aumento del salario mínimo es nominal, porque es que el problema es cuando se quiere abordar una solución de manera aislada, moviendo una sola variable, y que en la práctica se traduce en una solución de paño caliente. ¿Y por qué se toman esas decisiones? Permíteme cerrar la idea de lo que estaba expresando. Entonces, toma esa decisión, o mejor dicho, hace ese ajuste del salario mínimo. Pero por otro lado, o sea, con el ajuste del salario mínimo, como estaba diciendo antes, a las empresas les suben sus costos y gastos. Entonces, el problema es que no es abordar solo esa arista de todo el contexto económico. El tema está que tienes que abordar la arista, va a abordar varias vertientes del fenómeno económico, porque no es su salario o no salario, subir o no subir. El tema está en crear las condiciones, además de aplicar una política fiscal, una política monetaria, aplicar una política industrial. Pero eso no entiende la gente, Daniel. A ver,
La gente lo que ve es cuánto tengo al final a cada quincena, ¿sí o no? Sí, muy ¿Okay? claro. O sea, las variables que no están bajo mi control, lo que el gobierno hace o deja de hacer, eso a mí no me importa. Entonces, Daniel, ¿realmente la gente sí necesita el aumento del salario mínimo? Pues ahorita en este momento yo sí digo que debe haber un aumento del salario mínimo, pero yo no lo llevaría a 2 dígitos. ¿Por qué razón yo no lo llevaría a 2 dígitos? Está el peligro, y concuerdo con lo que dice la señora Yadira. Claro, la gente va a crear esa falsa expectativa de que va a ganar más dinero, va a salir a comprar, va a salir a buscar créditos, va a salir al consumo, y eso nos va a hacer que la inflación suba. Por otro lado, si subimos el aumento a 2 dígitos, ¿qué hacen las empresas? Pues de una vez sus costos, haciendo un pequeño resumen, los costos de la empresa van a subir. ¿Y qué hace la empresa si sus costos suben? Aplica aumento en el precio de sus productos. Entonces ahí ya tenemos una inflación sostenida. Para mí no es el camino, pero por el otro lado también pregunto, ¿qué hacemos? Porque en este momento a la gente no le está alcanzando para poder comprar cosas. La persona que iba al restaurante antes 2, 3 veces al mes, ya casi ni está yendo ni siquiera una sola vez al mes. Nos pasa en nuestros negocios, gente que ya está inclusive partiendo la hamburguesa, una hamburguesa sencilla, y la parten en 2 para comer. Entonces, 80% de las empresas han reportado pérdidas durante todo el año, o sea, no han ganado ni una sola vez. Me están dando la razón. Me están dando la razón porque efectivamente, si viene, ahora decimos, Daniel dice sí, que suba el salario mínimo, pero no 2 dígitos. El tema está que la inflación ya viene en 2 dígitos. Entonces, cuando tú dices, yo subo un 10%, vamos a decir, el borderline de los 2 dígitos, yo subo un 10%, pero la inflación acumulada, o la inflación del año, al cierre del año anterior fue un 13% y la acumulada pasa a un 11%, en la práctica no estoy subiendo un 10%, estoy ajustando por inflación y equiparándome a inflación. Entonces no existe el aumento del salario mínimo, No, es real. Pero a la vez es irreal, pero a la vez te va a causar presión, porque es que y puede causar incluso subempleo, puede causar incluso aumento del índice de desempleo. ¿Por qué? Porque las empresas no van a poder sostener ¿qué un hacemos? aumento. La gente necesita dinero, lo estamos viendo, 80% de las empresas están generando pérdidas, el consumo está en mínimos históricos. Estimula la producción, aplica políticas fiscales contracíclicas. ¿Cómo? O sea, tú no puedes subir no puedes subir impuestos cuando tienes una economía ralentizada, si es el caso, o en contracción. Pero esas son medidas que benefician al empresario. ¿Dónde está el apoyo para la gente común? Bueno, desaparecen las empresas y desaparecen los empleados también, entonces todo el mundo sin dinero. Pero Daniel, es que vuelvo al tema, o sea, realmente basta nada más con todas estas medidas, llamémoslas macroeconómicas, creo que sería el término. No basta con las medidas macroeconómicas. En efecto, tiene que ser, deben conjugarse todas las vertientes económicas, pero además sí, yo estoy de acuerdo, se debe transitar con programas sociales, pero no programas sociales que se conviertan en estructurales, tienen que ser programas sociales coyunturales para manejar una transición. Y en paralelo ir formando a la gente para que aprendan a producir, porque es que no hay otro camino. O sea, el camino no es a crear. largo plazo. ¿Y dónde está el corto Por plazo eso de las personas? estoy hablando de que en el inmediato plazo implementar algunas medidas sociales de transición, pero que tienen que ser eso, de transición, y no tomarlas con discursos populistas, sino hacerlo de verdad. Es que entramos, desde mi punto de vista hay un tema que entramos en Colombia, es uno con una elección muy mediocre, un presidente que solamente se la pasa tuiteando, cuando en este momento del país necesita realmente un muy buen economista que haga funcionar, como dice la señora Yadira, todas las aristas del negocio, que haga producción, que haga comercialización, y invite a la exportación. Pero al contrario, ahorita con la situación que está viviendo el país, inclusive quieren cortar el tema de la producción de petróleo, cuando la producción de petróleo es uno de los ingresos más importantes de Colombia. Todo esto está afectando a nivel económico a todo el ciudadano a pie. Lo tengo presente con la mayoría de gente que estoy hablando, prácticamente se están viendo a gatas para hacer mercado. ¿Qué propuesta se podría hacer de forma inmediata, que no sea el salario mínimo, el aumento, pero de forma inmediata que ayude a darle un poco de oxígeno al ciudadano de a pie?
Y es que el oxígeno tiene que ser de largo alcance. No tiene sentido dar un oxígeno y resolver la inmediatez, que es lo que hace el aumento del salario mínimo, resolver la inmediatez. Y yo voy a capitalizar, tú siempre cuentas lo de el mapache y el algodón de azúcar, que cuando lo llevó al agua, porque lo miró en el reflejo del agua, se le disolvió. Bueno, ocurre lo mismo. Entonces, el problema no es, o sea, más allá de calificar el quien esté conduciendo los destinos, en este caso de este país, yo hablo del fenómeno económico. Punto, Yadira, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar? Crear condiciones para que vengan inversiones extranjeras, pero inversiones que no sean capitales golondrinas que entren y salgan al mínimo incremento de riesgo o al mínimo discurso que no les guste, que sean inversiones directas. O sea, atrae inversiones extranjeras, crea condiciones para darle solidez a la mediana empresa y a la pequeña empresa, que nadie la está mirando en este momento, por lo menos yo no lo percibo. No. O sea, Realmente solidez. La pequeña empresa no la están viendo. Entonces, no es más, y más allá de decirle a la pequeña empresa, a través del organismo X, te voy a dar unas líneas de crédito, y entonces se quedan de manera aislada a un grupo darle unas líneas de crédito, pero luego entonces no le das la orientación, no le das la asesoría y no implementas políticas que hagan sostenible esas empresas, porque aumentar el consumo por aumentar el consumo no es, pero sí tienen que crearse condiciones que generen consumo para que haya demanda, pero a la vez en paralelo una política industrial que genere empresas que den respuesta a esa demanda. Listo, esas son las soluciones para la empresa, pero para el empleado, ¿qué le doy al empleado? ¿Cómo hago con el empleado? ¿Qué solución le doy? Te vuelvo a decir lo que te dije hace un rato, cierra todas las empresas y los dejará sin empleo. Entonces pero es que no le puedo dar, esa no puede ser la respuesta, porque al final repito, hay un tema de equilibrios y de balances. Yo no estoy de acuerdo con las medidas, mi manera, en mi cristal para verlo, no estoy de acuerdo con las medidas de inmediatez. Entonces, estos son situaciones donde todos los debemos concursar, decirle al trabajador que te doy es disminuirlo, es hacerlo sentir que él no es capaz. No, créale las condiciones para que él sea capaz. Y rescatando el tema por donde comenzamos, el sueldo mínimo. ¿Qué pasa cuando tú aumentas el sueldo por decreto? Un aumento por decreto. ¿Okay? Las empresas normalmente, las empresas pequeñas, medianas, que tienen pues una mínima estructura para manejarse de manera formalizada, tienen sus modelos, unas más organizados, unas más profundos, unos más amplios, otros menos amplios, pero tienen sus modelos de calificar al personal para hacer sus aumentos por competencia, por desempeño. Ahí tú hasta eliminas esa posibilidad, porque ¿qué pasa cuando se hace el ajuste por aumento por decreto? Tienes otros trabajadores que no entran dentro del grupo de los que les corresponde el sueldo mínimo, pero que están muy cerca del sueldo mínimo. Bueno, eso hay que moverlo y sigue subiendo los costos de la empresa. Pues que me lo diga el empresario, El empresario está lidiando en este momento que por decreto viene un ajuste del salario mínimo. ¿Qué acciones puede tomar un empresario, sea pequeño, mediano o grande, para esta situación? Normalmente siempre, nosotros lo hablamos, siempre se debe buscar salvar la empresa. Esto con el objetivo de ¿qué? De seguir generando empleo. Pero ahora bien, con ese tipo de incrementos que quieren proponer y con inclusive las modificaciones que quieren hacerle al tema sustantivo del trabajo, es complejo y para mí, desde mi punto de vista, se van a empezar a perder empleos. O sea, el remedio sale más duro que la enfermedad. ¿Por qué razón? Pues porque cuando aumente 2 dígitos o tienes la opción de subir precios, pero si subes precios la gente ya no te está comprando, porque es que en este momento la desaceleración económica este año en el país ha sido muy fuerte. Ha caído el sector de construcción el 50%, que es uno de los sectores que más mueve empleos. Cayó la venta de vehículos, ha caído mucho, y si a eso le seguimos aumentando el aumento del salario mínimo, pues lo más probable que va a hacer es que o el empresario quite gente y opere con menos personal, o se empiece a crear una dinámica de empleo informal. Así es. Y si el gobierno empieza a crear empresas públicas que generen empleo, ¿no podría ser eso una solución? Los gobiernos, lo ideal es que los gobiernos se dediquen
no a crear empresas públicas. Habrá algunos sectores que digamos, por alguna estrategia muy particulares, pero ese no es el objetivo del gobierno. El gobierno tiene, al contrario, los gobiernos, el ejercicio gubernamental tiene que procurar más bien que haya empresas que generen impuestos, pero impuestos generados, no impuestos excesivos, sino pero impuestos tú has dicho, hay que evitar el ingreso de capitales golondrina. Entonces, si es una empresa del Estado, esa no se va, esa se queda acá. Pero es que yo no me refiero, cuando hablaba de capitales golondrinas, los capitales golondrinas no son los que hacen empresas, por eso yo dije, tienen que traerse inversión directa, no inversión a mercado de capitales, que son los que salen pero es que fácilmente. la empresa privada piensa en sus intereses, en cambio el Estado te puede preservar los intereses digamos, del pueblo, del común. Es un modelo muy Lo que pasa es sí, eso está sesgado porque es que cuando son empresas del Estado apartamos que hay una corrupción brutal. O sea, lo vimos en empresas grandísimas que han quebrado, que han sido del Estado y que se ha vendido prácticamente por partes. Entonces, para mí una solución no sería que el Estado eso. Sí, para mí una solución sería que el Estado pusiera unas condiciones más favorables en tema tributario para los pequeños, medianos y grandes empresas. Pero no, aquí se mide con una rasera a todo mundo por igual. Entonces eso es lo que genera mucha informalidad. Si hubieran las condiciones y no ahogaran a todo el que emprende, a todo el empresario, no lo ahogaran con tantos impuestos, porque aquí le cobran a uno hasta por respirar. Si no lo hagan así, hubieran mejores condiciones para que el empresario pagara mejor a sus trabajadores. Pero con estas condiciones que se está presentando en este momento el país, difícilmente un empresario puede pagarle mejor a sus trabajadores. Si les entiendo entonces a los dos, ¿cuáles son los riesgos que estamos asumiendo con este aumento de salario mínimo? Número uno, desempleo. Muy probablemente las empresas empezarán a hacer recortes de empleo. Subempleo, aumento del índice de desempleo, informalidad, economía informal. Listo. ¿Qué otra consecuencia tendría? También me preocupa un tema de inflación. Inflación, claro. O sea, se podría hacer un bache, estamos hablando de un bache de unos cuantos meses, un par de meses, donde aumenten las ventas de la mayoría de negocios que ahorita están necesitando aumentar sus ventas, pero sería un daño muy colateral después de esa ilusión óptica que se haga, porque ahí tendría que el gobierno otra vez pegar el frenazo y esto se haría más largo aún. ¿Y si el gobierno aplicara quizá un tipo de control de precios para precisamente mitigar la inflación? Todo control de precios trae mercado negro y trae corrupción. Eso es nefasto. Entonces, ¿cuál sería entonces las posibilidades de las personas? Yo lo que estoy viendo es estimular la inversión, apoyo al empresario local, fortalecer, y incluso en la medida que mejoras tu aparato productivo, en la medida que aumentas tu aparato productivo, lo razonable es que se dé un incremento del Producto Interno Bruto, y la fortaleza o debilidad de una moneda la da sus productividades medias. Entonces, es hacer la tarea en serio, más que querer resolverla por una sola variable, que es aumentar el sueldo mínimo. Es hacer la tarea en serio. ¿Cómo hacemos para aumentar nuestro aparato productivo? Colombia en el caso de Colombia, estamos ahora mismo acá en Colombia. Colombia ha sido un país que tradicionalmente ha tenido muy buenas capacidades de manufactura. ¿Por qué no aprovechamos eso? El gobierno de Uribe firmó una serie de acuerdos que hicieron que, digamos, depredaron la manufactura nacional. Porque no se crearon las competencias. O sea, para yo salir a competir con un mercado externo, debo fortalecer mis competencias internas que me pongan en condiciones de competir con ellos. Y debo tener una política monetaria adecuada, una política cambiaria adecuada, que no me haga incurrir o que no me lleve a tener, por ejemplo, una moneda sobrevaluada, que entonces me resulte más económico importar que producir acá. Entonces no es los extremos, no es eliminar la importación, ¿no? La importación está bien, en la medida, y no es eliminar un tratado de libre comercio, no es porque si yo elimino todo, entonces no habrá nada. No es eso, si yo voy a firmar un tratado de libre comercio, crear las condiciones internas que permitan ser competitivo. No soy competitivo en equipos electrónicos, bueno, trato de no, mientras me fortalezco, porque no es decir, bueno, entonces yo no voy a un tratado que me incluya equipos electrónicos. Bueno, no, trato de crear las condiciones para. Pero eso son medidas a largo plazo. Pero, Carlos Rafael, si no se comienza, nunca se llega al destino.
Por eso yo decía, tú comienzas con tu... O sea, hay cosas que no pueden ser, mira, para yo ir a Europa, el avión demora 10 horas, yo puedo querer llegar, a menos que me teletransporte, yo puedo querer llegar en 2 minutos y va a ser imposible, no voy a llegar en 2 minutos, son 10 horas mínimo. Ok, entonces, si yo trazo un plan de desarrollo de largo plazo y que lo voy a llevar en varios horizontes de tiempo, tengo que tener de este lado mis medidas para manejar el breve plazo, la inmediatez, y no dejar a la población en condiciones desfavorables o a la gente que caiga en situación de desposeído. O sea, no. Entonces, por eso yo decía, los gobiernos no tienen que dedicarse a ser empresarios, los gobiernos tienen que dedicarse a crear las condiciones para que se desarrolle un aparato productivo, a recaudar sus impuestos, pero no de una manera voraz, sino, y es preferible muchas empresas aportando digamos, en unas tasas impositivas razonables, es tener un buen sistema de salud, pero un buen sistema de salud, tener un buen sistema de educación. Eso es que se tienen que dedicar los gobiernos, no a hacer empresa. Bueno, que hay algún sector que es estratégico y que por un tiempo yo me lo voy a preservar, ese es otro tema. Bien, pero ahí nos estamos yendo un poco del tema. Entonces, lo del aumento del salario mínimo va a pasar. Sí, sí. ¿Te guste o no te guste? Va a pasar. Entonces, Daniel, tú eres empresario. ¿Qué recomendaciones le podemos dar a los pequeños empresarios que van a tener que lidiar con esta situación? Es duro y vuelvo y reitero lo que estábamos hablando. Para un emprendedor va a ser duro hacer si el emprendedor quería formalizarse, esto va a ser un obstáculo demasiado grande para que lo logre. Y coincido, va a haber mucha informalidad. ¿Qué les puedo decir? Pues realmente hay que empezar a cortar todos los gastos innecesarios que se tenga, a apretar el bolsillo lo más que se pueda. Si pueden contener los salarios de sus trabajadores o los puestos de trabajo, conténgalo. Pero si no va a ser capaz, si la empresa se va a pique, definitivamente tendría que hacer un recorte de personal, porque es mejor quitar un pedacito que perder todo. Entonces, eso es lo que yo diría. Ahora bien, yo le hago una pregunta a usted. El gobierno aumentó el salario a 2 dígitos. ¿Usted qué opina? ¿Cómo prevé eso para el año 2024? ¿Qué cree que va a suceder en la economía? Como todos los aumentos de salarios mínimos se terminan diluyendo por inflación. Eso es lo que termina ocurriendo. Estoy muy de acuerdo en cuanto al hecho de que los aumentos de salario mínimo por decreto son efectos artificiales sobre la economía. Las economías se fortalecen es a través de la producción, la productividad. Y la productividad la logras ¿cómo? A través de generar las condiciones. Los gobiernos a qué tienen que dedicarse a generar condiciones. Las empresas a qué tienen que dedicarse a ser cada vez más productivas, porque con mayor productividad generan más empleo. Y por supuesto, desde el Estado, fiscalizar para que no haya competencia desleal, para que precisamente, digamos, monopolios. No haya monopolios. En el mundo de la aviación lo estamos viendo. También el tema no un monopolio, pero sí un oligopolio en la aviación importante. Entonces, pero los gobiernos tienen que dedicarse a esto, no tanto a ser empresarios, y los empresarios tienen que dedicarse a producir más, porque a partir de esa productividad, esa maximización de sus utilidades y su rentabilidad, genera más empleo. O sea, ¿tú crees que el 2024 tendrá un comportamiento económico como el de este año 2023? Los estudios están diciendo que para el segundo semestre la cosa debería mejorar un poco, pero aún así estamos a casi un año de eso. Es decir, viene un año muy pesado para todos los colombianos. Si ya lo están sintiendo pesado, va a ser peor. La última decisión en cuanto a tasas de interés fue como dejarlas quietecitas, no se pudieron bajar, no se pueden bajar, y realmente para poder frenar inflación lo correspondiente sería subirlas, pero eso sí te termina de matar el poco consumo que ya hay en el país. Entonces, la situación no es agradable, la situación es grave. Desde el gobierno se están dedicando a hablar de temas ajenos, exógenos, completamente alejados del día a día de las personas. Estamos hablando de Israel y Palestina en vez de ver si la gente tiene para comer en Colombia. Entonces, realmente la situación no invita al optimismo. Sin embargo, bueno, acaban de ocurrir unas elecciones, hubo un llamado de atención al gobierno en ese sentido. Vamos a ver si lo toman. Si lo toman, podríamos empezar a andar por el camino correcto. Si no lo toman, como les digo, amigos colombianos, prepárense que viene un año bien complejo para todos nosotros. No sé si tú quieras complementar algo que he dicho. No, en efecto, eso es, así tal como lo has indicado, es así, es un año complejo.
viene a ser complejo y dependiendo de las decisiones que se tomen, se podrá mitigar y transitar de la mejor manera para luego despegar, o se podrá profundizar el deterioro. Daniel, ¿qué mensaje le mandamos a los empresarios? Pues bueno, yo creo que coincido con lo que dijo Carlos Rafael. Estamos en tiempos de austeridad, así son las economías suben y bajan. Yo opino que es preferible seguir apretándose hasta poder bajar la inflación y poder, después del segundo semestre, ¿faltan qué? ¿8 meses todavía? Sí, 8 meses. Faltan 8 meses de aguante, pero lo más saludable y lo más loable que podemos hacer para transitar este bache económico es austeridad al máximo mientras sorteamos esto, y ya después que empiece a dinamizarse un poco mejor la economía, y hacerle un llamado también al Estado, porque realmente todos los gremios le están hablando. Hace poco vi que el gremio constructor le decía: denos oportunidades para poder reactivar la economía en el sector de construcción. Se han caído las ventas en construcción más del 60%. O sea, estamos hablando, en todos los rubros está sucediendo. Entonces, hacerle un llamado al gobierno de verdad, en vez de estar pendiente a ver si Palestina, si Israel, ellos tienen su problema ya, pero hay que ver realmente cómo se soluciona la casa antes de averiguar si el vecino le pegó a la mujer. Entonces, pues nada, eso es lo que puedo complementar. ¿Tú quieres complementar algo más, Yadira? No, suficiente. Súper, entonces, bueno, queridos emprendedores, eso fue el podcast de hoy respecto al salario mínimo y los efectos de las decisiones del Estado en nuestro día a día. Muy pronto vamos a vernos con un poco más de contenido, así que no olviden seguirnos, darle me gusta al contenido, compartirlo con sus amigos y manténganse al tanto de todo lo que tenemos aquí en Crudo pero Real TV. Chao.